Listo, allí ya estamos grabando y vamos con esta segunda charla de este ciclo de charlas de los viernes que, como les comentaba la vez pasada, la idea es que sea regular, ¿no? Ojalá y podamos reunirnos ininterrumpidamente por un buen tiempo todos los viernes para darle consistencia, ¿no?, a este espacio. Y vamos a continuar con el tema de la dimensión desconocida, que creo que podemos seguir con este tema durante un buen rato, porque como dije la vez anterior, realmente no es tanto el adentrarnos hasta el último detalle en este ejemplo particular que es esta serie, como usarla de excusa para hablar sobre temas astrológicos en general. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo hoy. Vamos a comenzar retomando una pregunta que se planteó en la charla pasada sobre dónde ubicar al espectador en la carta natal de una serie, ¿no? Tenemos la carta natal de una serie, vamos a poner, aquí está otra vez, ¿verdad? La carta natal de la dimensión desconocida. Ya habíamos dicho que consideramos como carta natal de la serie el día y la hora, ¿verdad? Día, hora y el lugar desde el cual se hizo la transmisión del primer capítulo. El primer capítulo que es lanzado al aire estaría marcando el nacimiento de la serie. Es el momento en el cual la serie existe porque entra en relación con un público. Y entonces, la vez pasada, alguien preguntaba, ahorita no recuerdo quién fue el que planteó la pregunta, que dónde ubicaríamos al espectador. Y se planteó la duda en ese momento rápidamente, sin haber pensado el tema, ¿verdad? Se dividió un poco la opinión entre la casa 7 y la casa 12, ¿verdad? La idea de que si la serie es una entidad, el otro con el que entra en relación sería el espectador y por lo tanto entonces la casa 7 correspondería al espectador. Por mi parte, ¿verdad? Esa era la opinión que creo que se planteaba y por mi parte la opinión que tenía era que más bien tendría que ver con la casa 12. Yo creo que en ese momento no tenía claro, bien clara la pregunta, no tenía bien clara la pregunta y las categorías que de alguna manera estaban involucradas. Durante la semana pensé sobre este tema y creo que ahora afinaría un poquito la idea. Primero, hay que distinguir entre la idea del espectador como individuo y la idea de la audiencia o el público como colectivo. O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo si yo estoy hablando de la relación que puede tener un individuo con esa entidad que es la serie de televisión, que es un poco el razonamiento que llevaba a colocar a ese espectador en la casa 7. Digamos que cuando decimos el espectador está en la casa 7, estamos pensando más bien en un espectador individual, en una especie de relación uno a uno, porque la casa 7 nos habla de eso, la casa 7 de una entidad nos estaría hablando de las relaciones de uno a uno que establece con una entidad diferente. Es la polaridad yo-otro, que nos es bien conocida entre la casa 1 y la casa 7. Mientras que cuando yo apunté hacia la idea de la audiencia o el público, o sea, cuando hablaba de colocar al espectador en la casa 12, estaba pensando en el espectador como colectivo, como audiencia. Es decir, como ese segmento de la población que se sumerge en la serie y que asociaba precisamente a lo que eran las corrientes colectivas. Sabemos que la Casa 12 modernamente se asocia, entre otras cosas, al inconsciente colectivo y las fuerzas que se agitan en el inconsciente colectivo. Entonces por eso fue que pensé en la 12. Pero luego de
madurar el tema, después de darle vueltas al tema, creo que no es ni la 7 ni la 12 ni ninguna otra casa en particular. O sea, creo que la pregunta está mal planteada. O sea, creo que simplemente en ese momento planteamos una pregunta que no se sostiene conceptualmente, que es un poco como ese tipo de problemas en el cual estamos comparando o tratando de sumar peras y manzanas, ¿no? O sea, estamos hablando de categorías distintas. El espectador como individuo realmente no tiene por qué tener un lugar dentro de la carta, porque en realidad cada uno de nosotros establece una relación individual, personal con esa serie. Y la vía natural para estudiar esa relación individual, ¿verdad? De nosotros como seres únicos con esa entidad que es la serie de televisión, sería la sinastría de nuestra carta con la correspondiente carta de la serie. Me permito hacer un ejemplo. Aquí tenemos la carta de la dimensión desconocida. Voy a poner mi propia carta natal, déjenme buscarla un momento. No la tenía preparada, pero la tengo por aquí a la mano. Vamos a buscarla. Se hace como lo estás haciendo, Roberto. O sea, en este momento estás preguntando cómo preguntar. Bueno, preguntas de la misma manera que preguntaste cómo preguntar. A menos, por supuesto, que lo que vayas a preguntar o comentar sea muy largo, en cuyo caso, bueno, te abriría el micrófono, ¿no? No sé o sea, si quieres que te abra el micrófono, me dices, ¿no? Y te abro el micrófono y comentas de viva voz. Pero mientras se pueda hacer algo por escrito que sea más o menos breve, esa sería la forma. Vale, entonces déjenme buscar. No además no tienes micrófono. Bueno, entonces más razón todavía. Simplemente escribes tu pregunta o tu comentario, tal como lo estás haciendo, y yo veo esa pregunta, la contesto o hago cualquier comentario sobre el comentario, en fin, ¿no? Bien, déjenme buscar por aquí. Vamos por aquí estoy. Déjenme buscar por aquí. Ajá. Esta es mi carta. Déjenme copiarla. Ok. Regresamos aquí. Y vamos a pegarla. Ok, perfecto. Ahí está. Esta es mi carta natal sobre la carta natal de la dimensión desconocida. Claro, también lo podría hacer al revés, ¿verdad? También lo podría hacer perfectamente al revés. Colocar la carta de la dimensión desconocida sobre mi carta natal. O sea, sabemos que al final tenemos que considerar las dos direcciones al momento de realizar el análisis. Y fíjense, cuando vi esto, realmente me llamó muchísimo la atención, porque me resuena mucho con lo que la serie significa, o sea, significó y significa para mí. Y además con la aproximación que estoy teniendo a ella en este momento. Fíjense, por ejemplo, el medio cielo de la dimensión desconocida, ¿verdad? El medio cielo de la serie estaría cayendo, o sea, recuerden que el medio cielo de la serie está en conjunción con Quirón. Bueno, ese medio cielo de la serie en conjunción con Quirón cae justo sobre mi luna natal, que está en la casa 10. Y además, esa luna natal mía en la casa 10 rige a Cáncer en la cúspide de la casa 3, que es la casa de la comunicación. Entonces, realmente, no, o sea, si vemos que el medio cielo, la conjunción Quirón medio cielo de la serie, está cayendo sobre mi luna natal, ¿hasta qué punto sería extraño, hasta qué punto puede resultar extraño que yo me haya planteado
comenzar este ciclo de charla haciendo un análisis astrológico de esta serie. O sea, tenemos la luna en Acuario, ¿verdad? Que tiene muchísimo que ver con mi interés por la astrología desde el punto de vista profesional, rigiendo la casa 3, que tiene que ver con la comunicación. O sea, allí está, digamos, como una relación muy directa. Pero además fíjense que el ascendente de la serie está en oposición exacta a esa triple conjunción que yo tengo entre Mercurio, el Sol y Marte. Yo tengo Sol, Mercurio y Marte, todo eso en la casa 8, y el medio cielo, y el ascendente de la serie se opone exactamente a esa triple conjunción mía. No tiene nada de raro que me haya llamado la atención la serie, que me haya movido a hacer algo a partir de ella. Roberto pregunta, ¿tu luna a cuántos grados de Acuario? Yo la tengo a 18 y también. Ah, vale, yo la tengo a 23, la tenemos a 5 grados de diferencia. Y si la tienes a 18, bueno, no te cae tan exacto. El Quirón está en el 23 y el medio cielo en el 24. Pero igual queda bastante cerca, ¿no? También te aterriza bastante cerca, aunque no con la exactitud que ocurre en el caso de mi carta. Pero por ejemplo, fíjate que el Urano de la dimensión desconocida le hace oposición bastante exacta a tu luna. El Urano está en el 1944. Entonces, efectivamente no tendría nada de raro que el Urano de la serie tuviese o sintieras que tiene una relación especial contigo. La luna, nutrir tus hijos, adoptados que somos nosotros. Bueno, sí, nutrir a través de la palabra, ¿no? Desde el momento en el que tengo esa luna en la casa 10, regente de Cáncer en la 3, ¿no? Sí, tiene sentido, ¿no? En todo caso, evidentemente es algo que me gusta hacer, que tiene para mí una gratificación emocional. Allí está el elemento lunar de por medio. Por cierto, que hablando de ese Urano de la serie, ¿verdad? Hablando del Urano de la serie, fíjense que ese Urano lo tengo en trígono también exacto. O sea, fíjense, el ascendente de la serie está en el 1924, el Urano de la serie está en el 1944. Es decir, hay un sextil entre el Urano de la serie y el ascendente de la serie, que definitivamente tiene mucho sentido al momento de entender la dinámica de la serie en sí misma, cuando estamos tratando de interpretar la carta de la serie. Pero fíjense que de la misma manera que el ascendente toca la triple conjunción que les comentaba, Sol, Mercurio, Marte, el Mercurio en el 1834, Sol en el 20, Marte en el 21. O sea, pueden ver que el grado 19 estaría cayendo justo, si no en el medio exacto, estaría, digamos, cayendo precisamente en la zona de máxima actividad de esa triple conjunción. Bueno, de la misma manera que el ascendente se opone a la triple conjunción, Urano le hace trígono a esa misma triple conjunción. Insisto en que no es ningún misterio que esta serie me haya resultado especialmente querida, especialmente importante, y haya sentido la motivación de abordarla en esta charla. Roberto pregunta, disculpa Eduardo, cuando digas los grados di también el signo, porque la carta no la detalló bien en mi PC. Bueno, sí, puedo decir el signo, cómo no, pero lo ideal sería que arreglaras la imagen. Tú sabes que la puedes poner a pantalla completa, o sea, la carta, si no la estás detallando, debe ser que la estás viendo reducida. El programa te permite ponerla a pantalla completa. O sea, en teoría la imagen debería ser lo suficientemente buena como para que puedan ver cuáles son los signos de los que estamos hablando, ¿no? Bien, ok, seguimos acá. Bien, entonces esto por el lado de lo que sería el espectador como individuo. O sea, yo creo que si uno quiere estudiar la relación individual
entre una persona y la serie, no tiene que analizar ninguna casa particular de la serie, sino que tiene que ir por esta vía, tiene que hacer, tiene que usar este recurso de la sinastría. Por supuesto, sí tendría cierta lógica que asignáramos a determinadas casas de la serie. Voy a volver a colocar, okay, ahí coloco nuevamente la carta de la serie, que asignáramos a ciertas casas ciertos tipos de aproximaciones. Es similar a lo que hacemos con la carta de una persona. Cuando tenemos la carta de una persona y queremos estudiar su relación con otra persona, nuestro recurso natural es la sinastría. De persona a persona estudiamos la relación de esa forma, viendo cómo intercambian energías las dos cartas. Sin embargo, es verdad que asociamos ciertas casas a ciertos tipos de relación. Pensamos, por ejemplo, en la casa 7 como área de la pareja, o si vamos a hablar de un jefe o de una figura de autoridad, la buscaríamos en la casa 10 y así sucesivamente, ¿no? Eso definitivamente es, digamos que parte de lo habitual, ¿no? De lo que hacemos habitualmente en ese tipo de análisis. Y aquí podríamos hacer algo similar si partimos de una aproximación especializada a la serie. Es decir, ¿cómo se aproximaría un crítico? ¿Cuál sería la aproximación del crítico? ¿O desde dónde se aproximaría el crítico? Si una persona busca acercarse a la serie para analizarla, para criticarla, para ver cómo está hecha, ¿cuál sería la casa que naturalmente asociaríamos a eso? Allí yo sí diría que es la 7. La 6, no creo que sea la 6. O sea, si estás pensando en la 6, la estás pensando por la asociación entre la casa 6 y Virgo, y la idea de que Virgo es un signo analítico, ¿verdad? O sea, ahí sí, o sea, fíjate lo que hiciste allí, Catalina. Asociaste las características de Virgo con la casa 6, exactamente, ¿verdad? O sea, lo analítico de Virgo lo trasladaste a la casa 6, y eso no es del todo válido, porque una cosa es Virgo como signo y otra cosa es la casa 6 como área de la vida. Y luego colocaste allí, por ese lado de lo analítico, la idea de que la persona que se acerca desde casa 6 estaría siendo la persona que evalúa o critica la serie. No lo creo. Yo creo que ¿cuál sería la aproximación desde la casa 6? La aproximación desde la casa 6 sería quizás la de las personas que trabajan en la serie. O sea, si yo trabajo en la serie, soy la persona que ilumina, ¿verdad? Soy el técnico de iluminación, soy la persona que, no sé, que resuelvo los problemas logísticos de la serie, las personas que están en producción. O sea, ese tipo de personas que trabajan en la serie o que trabajan para la serie, yo creo que serían las que ubicaríamos en la casa 6. Es decir, si yo trabajo para la serie, mi relación con ella es una relación que podría colocar en casa 6. Norma Iris dice el ascendente. Yo no creo que el ascendente sea, o sea, que la aproximación desde el ascendente sea la aproximación de la persona que va a analizar la serie, sino que es más bien la de la persona que se identifica con la serie. De hecho, si nosotros vamos a tratar de ubicar al tipo de público que le puede gustar la serie, la manera de abordarlo ¿cómo podríamos decirlo? La manera de caracterizarlo astrológicamente comenzaría por el ascendente, pero seguiría por el resto de la carta. Voy a regresar sobre esto dentro de un rato, pero insisto, el ascendente es el yo, la individualidad, y desde el momento en el que estamos hablando que es el yo, que es la individualidad, entonces me está describiendo las características de la serie.
no es la aproximación a la serie como un otro. Orieta dice, pienso que las tres, los escritos, el estudio, la comunicación, yo diría que la tres también, dice Laura. Bueno, pero fíjense lo que yo pienso. Yo creo que la casa 3 es la casa, cómo no, de una aproximación comunicacional a la serie, pero es más bien la casa a la cual el que describiría a ese espectador que le gusta hablar de la serie, es decir, la persona que ve un capítulo de la serie y quiere conversar con otros, compartir con otros, por ejemplo, la persona que ve, qué sé yo, cualquier serie que está saliendo en este momento y vio un capítulo y entonces en lo que puede le comenta a otro que también sabe que la vio, mira, viste el capítulo de ayer, ¿qué te pareció? Tal y tal cosa, en fin, la casa, o sea, la casa 3, la aproximación desde la casa 3 me estaría hablando de la persona que se aproxima a la serie desde ese punto de vista de circulación de información, que es de lo que nos habla la casa 3, comunicación, circulación de información. Pero díganme una cosa, si estuviésemos hablando de un individuo, ¿dónde colocaríamos al psicólogo de ese individuo, al terapeuta de ese individuo? Creo que resulta conocido la 12, no, la 12 me habla del inconsciente del individuo, pero cualquier relación con un consultor, cuando yo voy con un consultor, cuando yo voy a hablar con el médico, con el abogado, con el terapeuta, con cualquier persona que me va a examinar o va a examinar mi situación y va a dar un diagnóstico o una opinión calificada, profesional, sobre mí, sobre mi situación, estamos hablando de casa 7. Por eso es que hablé de que el crítico, ¿verdad? El crítico de televisión se aproximaría a la serie desde la casa 7, porque el crítico sí se relaciona con la serie en términos similares a los que podemos vincular o sea, en términos similares a los que asociamos con la casa 7 cuando hablamos de la carta de una persona. Sí, también, o sea, el crítico por supuesto puede estar alabando la serie, pero también la podría estar destruyendo, y entonces allí sería el rol del enemigo conocido. Y no estoy diciendo que la casa 7 se reduzca únicamente a contener, o sea, si lo vemos como individuo, a contener la aproximación del crítico o el rol del crítico. La casa 7 podría tener también otros tipos de interpretaciones, como por ejemplo las otras series que comparten el mismo espacio en el cual se transmite esa serie que estamos estudiando, porque allí eso sí sería evidentemente el enemigo conocido, la competencia, ¿verdad? La otra serie que pasan en el mismo horario es mi competencia directa, y entonces allí entraría en la casa 7. Allí no estamos hablando de una persona, de un individuo, sino de otra entidad, ¿verdad? De otra serie que estaría disputándose con la primera ese espacio de transmisión. Entonces, como digo, no es que la idea del crítico sea la única forma de entenderlo, pero a mí me funcionó muy bien cuando hice la comparación. Vuelvo a colocar mi carta. Fíjense que mi Sol, mi Mercurio y mi Marte, todo eso cae en la cúspide de la casa 7. Y desde el primer momento que yo vi esta serie, yo no pude dejar de analizar la serie, de tratar de ver qué es lo que podía significar o de alguna manera qué era lo que había por detrás, cuál era la intención, el mensaje. O sea, me la tomé en serio, porque una forma también de entender las relaciones de casa 7 son relaciones en las cuales uno se toma en serio al otro.
O sea, en la casa 7 hay una relación de individuo a individuo donde cada uno de los dos acepta al otro como una entidad real, la reconoce como algo real y por eso se produce ese diálogo de casa 7. Entonces me pareció muy interesante cuando estaba pensando en eso, de la casa 7 como la casa en la cual alguien se podría aproximar a la serie tomándosela en serio y el hecho de que yo tuviese allí esa conjunción Sol-Mercurio-Marte. Bien, en cambio, por ejemplo, si pensamos en los ejecutivos del canal que toman decisiones sobre la serie y que eventualmente pueden decidir, por ejemplo, cancelarla, definitivamente allí estaríamos pensando en la casa 10, ¿verdad? O sea, sería natural imaginarse que la relación se establecería desde la casa 10. Fíjense que todo esto que les estoy diciendo no invalida, no niega lo anterior, no niega lo que les comentaba antes de la necesidad de hacer la sinastría. Solamente estoy tratando de rescatar un poco la inquietud que surgió la vez pasada, porque sí, el simbolismo astrológico nos podría ayudar a trabajar con esos matices, ¿no? Que nos dan las diferentes casas. Podríamos plantearnos eso, cómo es la aproximación como espectador, cuál sería mi aproximación como espectador si la asocio a una determinada casa. Pero eso es muy distinto a preguntar en qué casa está el espectador. Bien, esa es la primera parte del análisis o de la aproximación a esa pregunta. La segunda parte tiene que ver cuando en lugar de pensar en el espectador como individuo, pensamos, como decía antes, en el espectador como público, como audiencia, como segmento de la población. Ajá, allí seguimos grabando. Por aquí tenemos esta pregunta de Catalina. Como espectadora me producía mucho miedo. ¿Eso estaría relacionado con aspectos a mi luna? Podría ser, pero la mejor manera de resolver esa pregunta, Catalina, si estás de acuerdo, evidentemente, si no quieres, no hay ningún problema, pero ¿compartirías tus datos de nacimiento? Si compartes tus datos de nacimiento, ok, vamos a ponerlo. Esta es Catalina. Catalina 20 12 1964 a las 18:30, a las 18:30 en Bogotá. Ok, aquí está. Vamos, guardamos. Ok, ahí está. Esta sería la carta de Catalina, que tiene ascendente Cáncer con la luna en Cáncer en casa 1. Ya el solo hecho de que tengas el ascendente en Cáncer con la luna también en Cáncer en tu casa 1, evidentemente te hace una persona muy sensible, ¿no? El tema de la activación, ¿verdad? De tu lado emocional definitivamente va a ser un punto fuerte, no solo para esta serie, sino para cualquier... No, están mal los datos. Me dices que no, que eso significa que los introduje mal. A ver, vamos a ver en qué me equivoqué. Puse 2011, disculpen. Ajá, es 20 de noviembre, puse 20 de noviembre. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí, vamos a guardarla. Ok. Bien, entonces, ascendente Géminis con la luna también en Géminis. ¿Esa sí eres tú, Catalina? Sí, ok, vale, perfecto. Me disculpan
el error. Bien, entonces, fíjate qué interesante, el ascendente de Catalina cae al lado de la Lilith natural de la serie. O sea, no tiene nada de raro que haya una conexión importante, una conexión significativa, sin que nunca le haya hecho una rectificación a la hora. Bien, pero asumiendo que tu hora de nacimiento es razonablemente exacta, tendría, o sea, que el error no sea demasiado grande, podemos pensar que el ascendente cae sobre la 12 en la cercanía de Lilith. Pero vamos a ver cuáles serían los indicadores que nos hablen del miedo, ¿verdad? El tema del miedo. El primer candidato sería el Plutón de la serie, ¿no? Vamos a ver qué relaciones hay. Ah, bueno, fíjate, el Plutón de la serie, no, esto ya está muy claro y está muy directo. El Plutón de la serie aterriza en conjunción con tu Marte y con tu fondo de cielo. Tú tienes una conjunción de Marte y el fondo de cielo, y el Plutón de la serie aterriza directamente allí. A ver, esto estaría, vamos a ver un momentito, vamos a colocar un instante la carta de Catalina para ver rápidamente, para familiarizarnos rápidamente con su carta. Ese Marte en el fondo de cielo, por supuesto, le está haciendo oposición a su medio cielo. Ok, vamos a ver qué otros aspectos a nivel natal, qué otros aspectos natales hace. Ok, simplemente el trígono a Lilith. O sea, Marte está en trígono a Lilith, que lo tienes en la cúspide de la casa 8. Fíjate, tu Marte natal ya tiene una conexión con estos temas, vamos a decir, de lo peligroso, lo oculto, lo amenazante, porque Lilith tiene una cierta connotación plutoniana que se amplifica al estar en la casa 8, casa de situaciones extremas, muerte, renacimiento, que además sabemos que vibra de forma natural con Plutón. Entonces, cuando colocamos la carta de la serie sobre tu carta natal, nos encontramos con que el Plutón de la serie activa tu Marte y por lo tanto activa el trígono, el contacto que tú tienes a tu Lilith natural en casa 8. Para mí el tema del miedo vendría por allí. Eso que tú dices, que te producía mucho miedo, creo que vendría por allí. El otro elemento fue el que mencioné primero, la Lilith natural de la serie, que como digo es uno de esos elementos perturbadores, amenazantes sobre tu ascendente. ¿Estás de acuerdo con el análisis? ¿Te parece que tiene sentido lo que estamos diciendo? No, no, o sea, realmente cuando nos movemos en el terreno de la interpretación de símbolos, Catalina, todos estamos más o menos al mismo nivel, ¿no? Todos tenemos intuición, todos podemos usar esa intuición y todos podemos extraviarnos en nuestra intuición. Una de las cosas contra las cuales siempre hay que estar alerta es contra los momentos en los que caemos en delirio interpretativo y hacemos relaciones que realmente no están allí. Pero por eso me gusta, ¿verdad? Por eso me gusta verificar, y en este caso contigo, si te sientes identificada con este análisis que hacía. Te lo redondeo más. Ese Marte está en tu casa 4 y al estar en tu casa 4 tiene que ver también con angustias, temores que están vinculados al universo familiar. Entonces, de alguna forma, miedos o angustias que están vinculadas a esa dimensión de las raíces, de la familia, del mundo íntimo, estaban siendo activados, estaban siendo movilizados en el momento de observar esa serie. Ok, Lilith 1181 sobre Mercurio de Catalina, dice Orieta, y sí, es verdad que ese también es un contacto importante,
pero no nos estaría explicando el tema del miedo. El contacto entre Lilith 1181 y Mercurio no lo podríamos interpretar por el lado del miedo, que es la emoción principal, ¿verdad?, que, con la cual se identificaba Catalina al momento de entender o de tratar de explicar su relación con la serie. Bien, vale, perfecto. Ok. Bien, ok. Había una idea que no terminé antes de la pregunta de Catalina, que creo que la podemos cerrar, ¿verdad? Creo que con eso último que comenté de Catalina, creo que podemos cerrar tu pregunta. Y en particular, cuando preguntabas que si se trataba de la luna, ¿verdad? Si el tema del miedo podía tener que ver con la luna. Bueno, en realidad, tu luna, ¿verdad? Tu luna natal es esta luna en Géminis. Si vemos los aspectos que hace, tenemos un trígono a la luna de la serie, lo cual más bien estaría hablando de establecer cierta sintonía, o sea, que la serie te tocara, que la serie efectivamente te generara atracción, que la vieras, que a pesar de que te daba miedo la vieras. Eso nos estaría hablando un poco de ese trígono de luna a luna, o sea, de tener una conexión emocional con la serie. Que esa conexión se haya ido por el lado del miedo, bueno, tiene que ver con los otros factores que estábamos analizando, pero no tiene nada de raro que la serie te tocara. O sea, que el punto es este trígono entre tu luna y la luna de la serie, lo que me dice es que la serie no te dejaba indiferente. O sea, una sinastría en la cual hay un contacto de la luna a la luna definitivamente establece algún tipo de conexión, algún tipo de flujo de energía entre las dos entidades que estamos analizando. Vale, bien, entonces, como decía, creo que podemos dar por cerrada esa pregunta de Catalina, y entonces estaba la otra parte del problema original: el público entendido como audiencia, entendido como segmento de la población, y allí era donde decía que podíamos entenderlo como casa 12, pero me corrijo, realmente no, realmente allí lo que estaría sería la aproximación a la serie como experiencia de olvido de uno mismo y fusión con algo más grande, que es lo que caracteriza a la casa 12. Luego tenemos todas las formas particulares que puede asumir esa experiencia de olvido de uno mismo y fusión con algo más grande. Algunas positivas, otras negativas, algunas enriquecedoras, otras definitivamente terribles, pero lo cierto es que ese es el elemento común de todas las experiencias de casa 12, la disolución del yo, la disolución de la identidad. Y ustedes saben que eso es precisamente uno de los puntos claves de la experiencia de consumir productos audiovisuales, ya sea una serie de televisión, ya sea una película. Uno se olvida de todo y se mete dentro de la película. Es algo que a todos nosotros nos pasa en mayor o menor grado, y en ese sentido, a ver, Carolina dice: Eduardo, la luna natal de Carolina en contraparalelo con Saturno de la serie se puede considerar. Claro, claro, por supuesto, Carolina. No lo vi cuando hice el análisis antes, no me fijé en los aspectos por declinación, pero está muy bien que lo haya señalado, y estoy seguro de que si analizamos con lupa, lo que ocurre es que no me estoy deteniendo a analizar esa sinastría con lupa, pero creo que lo poco que vi, más esto que tú estás añadiendo, es suficiente para comprender, ¿verdad? Para entender la vivencia de Catalina. O sea, si nos ponemos a analizar con detalle la sinastría, se nos va toda la hora y media, o la hora 40 minutos, que es la duración que le damos a esta charla. Se nos va todo el tiempo haciendo solamente la sinastría. Entonces, por eso tenemos que acotar en algún momento. Pero totalmente de acuerdo contigo, vamos a chequear lo que estás diciendo. La luna natal de Catalina,
la luna natal de Catalina está en el 22-17, tiene declinación 22-17, y el Saturno de la serie tiene declinación menos 22-44, tal cual, efectivamente. Hay un aspecto de paralelo, de contraparalelo, perdón, muy claro entre la luna de Catalina y el Saturno de la serie, y efectivamente ese es un factor que puede activar la respuesta por el lado del miedo, y que estaría en sintonía con lo que planteó originalmente Catalina. Catalina preguntó si podía tener que ver con aspectos a su luna, y efectivamente resultó que sí, porque un contraparalelo es un aspecto válido, es un aspecto que hay que tomar en cuenta al momento de interpretar, cuando uno está utilizando todo el arsenal interpretativo. Excelente la observación, Carolina, pero vamos a dejarlo hasta aquí, no regresemos más sobre esta sinastría, porque hay que seguir avanzando, ¿no? Ok. Entonces les decía que la casa 12 describe esa experiencia de inmersión que todos nosotros vivimos en nuestra al observar una serie de televisión. O sea, cuando estamos en ese momento de meternos en la serie o en la película y olvidarnos de todo, ahí estamos teniendo una experiencia de casa 12, que en principio, por supuesto, es una experiencia de nuestra propia casa 12, no de la casa 12 de la serie. Pero es cierto que ese fue el puente interpretativo, el razonamiento que estaba bajo esa hipótesis de la vez pasada, cuando pensaban en que la audiencia pudiera estar allí en la casa 12. Y es cierto que un espectador que se aproxima desde casa 12 de la serie tendría una mayor probabilidad de experimentar esa experiencia de inmersión, o de relacionarse con la serie desde lo que sería esa característica de la experiencia de inmersión. Disculpen, dejé la carta de Catalina, quería era dejar la carta de la serie. Ajá, entonces, en este caso, fíjense qué interesante, la experiencia de inmersión, el espectador que se acerca a la serie desde la experiencia de inmersión, sería un espectador que se está conectando con las Lilith. Allí tenemos la Lilith natural, o luna negra, como la quieran llamar, y ese pequeño satélite o bueno, pequeño en el sentido de que es menor en cuanto a lo que aporta desde el punto de vista semántico, no en cuanto a tamaño, porque ustedes saben que estos puntos no tienen masa, ¿verdad? Son puntos notables de la órbita de la luna. Pero digamos que Lilith osculatriz, o Lilith verdadera, como la llaman en los programas de astrología, es como una especie de satélite de la Lilith natural. Se mueve muy rápido, pero siempre alrededor de la posición de la Lilith natural. Entonces, esta zona entre la Lilith natural y la Lilith osculatriz representa un área a través de la cual se extiende el arquetipo de Lilith. Cuando nosotros consideramos las dos Lilith en combinación, una de las cosas que surge, una de las cosas más útiles que surgen de ese enfoque, es entender que toda aquella zona de la carta que aparece enmarcada entre las dos Lilith tiene un poco la naturaleza de Lilith, se contagia de lo que representa Lilith. Entonces, la casa 12 de la dimensión desconocida tiene una gran presencia de ese arquetipo de Lilith, con lo cual una persona que se acerca desde esa experiencia de inmersión estaría entrando en contacto con esa dimensión turbulenta, oscura, emocionalmente perturbadora que asociamos a Lilith, lo cual me parece que tiene muchísima lógica. Pero eso es muy distinto a pensar que en la casa 12 vamos a encontrar a esa audiencia, a ese público. Vamos a ver el problema desde otro punto de vista. Piensen, por ejemplo, en la relación con el público que puede tener un cantante.
O sea, imaginemos la carta de algún cantante, pensamos en la carta de cualquier cantante exitoso y tratamos de llevar la misma pregunta que estamos haciendo con relación a la serie a la carta de ese cantante. ¿Dónde está el público, entendido como audiencia, entendido como los fans, ¿verdad?, del cantante, en la carta del cantante? Y caeríamos en lo mismo, ¿no? O sea, podemos hablar de su éxito, ¿verdad?, de la casa 10, como una casa en la cual podemos encontrar los factores de su éxito, los factores de triunfo profesional, pero eso no ubicaría allí a su público, a la gente que le gusta. Caeríamos de nuevo en lo que estábamos haciendo antes con respecto a la serie de televisión, que es pensar en aproximaciones individuales. ¿Cuál es la relación que yo tengo con la energía que me transmite determinado cantante? Y eso lo veo a través de la sinastría. Por otra parte, sí hay otros factores que me pueden hablar, por ejemplo, del éxito con el público o la relación con la masa en el sentido amplio, pero no a nivel de casas, sino a nivel de planetas. Tradicionalmente la luna es uno de los indicadores que nos habla de la relación con lo colectivo, con la multitud, con la masa, entendida entonces como ese público amplio. Entonces, sí diría que hablar de la luna en la carta de un cantante o hablar de la luna en la carta de una serie puede ser una forma de aproximarme a ese segmento de la población o a la relación que pueda haber entre esa carta y ese segmento de la población que se identifica, que se vuelve fiel a la serie, que se vuelven fanáticos de la serie, etcétera, etcétera. Esa relación con lo colectivo la podríamos buscar, como digo, a través de la luna. Y por ese mismo lado podríamos pensar en los aspectos y regencia de la luna. También podríamos extenderlo a Neptuno, ¿verdad? Neptuno también sería otro planeta que podríamos asociar con esa relación con lo colectivo. Algo que me llama la atención en el ascendente es Géminis, Tuaglai 2. Vale, muy bonito esa asociación que estás haciendo, Norma Iris. No, realmente no la había concientizado, a pesar de que es obvia, ¿no? El ascendente Géminis, y estamos hablando de una serie que se llama La zona entre dos luces, ¿verdad? Esa idea de las dos luces. Vale, bien, me encanta. Vale, perfecto. Ok, ya. Yo creo que con esto, a menos que haya alguna pregunta sobre el tema, creo que ahora sí podemos cerrar esa idea del público, ya sea como audiencia o ya sea como individuo, en la carta de una serie. Por supuesto, no pretendo haber dicho la última palabra sobre el tema. Yo estuve pensando sobre este tema durante la semana, seguiré pensando evidentemente, y también si ustedes siguen pensando sobre el tema, si tienen alguna otra opinión, si la quieren compartir más adelante, bueno, podemos regresar sobre eso. Es interesante, ¿verdad? Es interesante porque en realidad cuando hablamos de una serie de televisión, hablamos de algo muy alejado de lo que sería el contexto en el cual se establecieron las reglas de interpretación de la astrología, ¿verdad? La serie de televisión es un fenómeno específicamente moderno, ¿verdad? Está ligado a todo lo que es la televisión y la cultura de masa, que aunque uno pudiera tratar de establecer analogías con cosas previas, con la literatura, con la música, con el teatro, definitivamente es totalmente diferente. La televisión y el cine son productos modernos que de alguna forma requieren una actualización de las categorías astrológicas para poder acercarnos a ellas de forma efectiva. Bien, por aquí yo había anotado algunas cosas que quería trabajar. Las paranatelontas, o sea, el tema de las paranatelontas y las estrellas fijas, que lo mencioné la vez pasada, pero no lo aclaré bien. De hecho, ni siquiera recordaba bien la palabra, ¿no? La palabra griega
a la que me refería la vez pasada es esta, Paranatelonta. Y por aquí anoté algo que me permito leer porque así es más rápido. ¿Okay? Simplemente para que quede claro. Norma Iris dice, si el cine es casa 12, tal vez la casa 6 sea la TV. No lo creo, Norma Iris. Digamos que el cine lo asociamos con la casa 12. Por ejemplo, ¿por qué decimos que el cine lo asociamos con la casa 12? Porque el hecho de que el regente de la casa 10 de una persona esté en la 12 o algo similar, o una relación de ese estilo, nos puede llevar a pensar que la persona pudiera trabajar en cine, pero también podría trabajar en televisión o en fotografía o en publicidad o podría ser músico, porque la casa 12 de lo que nos habla en general son de aquellas experiencias, como decía antes, de disolución del yo, de disolución de la individualidad. Esos espacios en los cuales podemos trascender los límites de la realidad ordinaria, conectándonos con una realidad que está más allá de esa realidad ordinaria. Y en ese sentido, ¿verdad? Si lo entendemos de esa forma, entonces la televisión tiene tanto derecho a estar en la casa 12 como el cine, igual que la pintura o la poesía, o la música o la danza o la ópera. O sea, todas son expresiones en las cuales se puede vivir esa experiencia de olvido de uno mismo y fusión con algo más grande. De la misma manera que hospitales o psiquiátricos también los asociaríamos con la 12. Es decir, no hay que oponer la televisión y el cine en ese sentido. Piensa que además más de una vez ocurre que vemos programas de televisión que tienen una calidad y una factura cinematográfica, o vemos películas que parecieran más bien como un programa de televisión sobrevaluado, ¿no? O sea, no, digamos que el formato no tiene que ver tanto con la calidad, ¿verdad? Y la solidez del producto final. José Figueroa pregunta, ¿será planeta natural del cine, sería planeta natural del cine Neptuno? Sí, yo asocio a Neptuno con el cine. Cuando el cine nació, la interpretación general en ese momento era que el cine estaba asociado a Urano. Lo mismo con la televisión. Pero eso era porque era una novedad tecnológica. O sea, el cine como novedad tecnológica tiene que ver con Urano como planeta de la innovación, como planeta, como digo, de la tecnología, ¿verdad? De la relación con lo tecnológico. Pero el cine como experiencia de desdibujamiento, ¿verdad? Como experiencia que desdibuja los límites de la realidad y que nos permite pasar como a otro plano de realidad, sería definitivamente una experiencia neptuniana. Y hoy en día, una vez que esa tecnología ya se ha sentado, ya carece de novedad, yo creo que no tiene mucho sentido seguir asociando el cine o la televisión con Urano. O sea, si uno busca manuales viejos de astrología, se puede encontrar con eso, el cine o la televisión asociados a Urano. Bien, Roberto y Laura dicen que se les está entrecortando mucho la comunicación. Pregunto, ¿a todo el mundo se le entrecorta o hay alguien que me esté oyendo bien? Porque, lo pregunto porque si se les entrecorta a ustedes, bueno, ya se mejoró. Bien, digamos que si se les entrecorta a ustedes, pero no a todo el mundo, bueno, parece que a todo el mundo le pasa, entonces sí, es lo que les dije antes, problemas de conexión. Si hay alguna persona que no se le ha entrecortado en ningún momento, entonces significa, logro entender algo de lo que dices, pero no todo, vale. Ni modo. Me disculpan, pongo pausa un momento.
Ok, seguimos. Les estaba diciendo bueno, cerramos el tema de Neptuno y Urano como planeta o no, del cine y la televisión, y el tema de en qué casa, si colocamos a la televisión en una casa diferente de la del cine. Creo que todo eso quedó claro, ¿no? Entonces, les estaba hablando del tema de las paranatelontas, que modernamente se llaman parán, ¿verdad? El término moderno, el término que se utiliza modernamente, ¿verdad? Sería el término parán, ¿verdad? Ese término parán describe se refiere a lo mismo que para los griegos o para los primeros astrólogos era el término paranatelonta. Paranatelonta es el plural, o sea, el término griego es paranatelón y el plural de paranatelón es paranatelonta. Me permito leer esto, que creo que va a ser más rápido que si lo explico. El término moderno parán o parans proviene del término griego paranatelón, cuyo plural sería paranatelonta, que significa levantarse juntos, y se utilizaba para caracterizar estrellas o constelaciones que se elevaban de forma simultánea sobre el horizonte. Sin embargo, a pesar de que ese es el uso original, porque la palabra tal cual lo que significa es levantarse juntos, en esa misma antigüedad se generalizó el concepto de paranatelonta para describir otros tipos de relaciones, que es lo que se hace actualmente con el término parán. En su uso actual, ¿verdad? En el uso actual del término, que como digo es parán, simplemente para abreviar, ¿verdad? Porque paranatelonta es muy largo, entonces lo abreviaron como parán. En su uso actual, y siendo consistente con la forma en la que se utilizaba el término original en la práctica astrológica grecorromana. O sea, hay un libro que no se sabe quién es el autor, un libro que se llama el Tratado de las Estrellas Brillantes o algo por el estilo, creo que es algo así que se llama. El Tratado de las Estrellas Más Brillantes, creo que es sería la traducción del título, pero que normalmente es conocido, o sea, el autor, quiero decir, es conocido como el Anónimo de 379, porque el libro fue escrito en ese año, en el año 379 de nuestra era, y entonces al autor, es un astrólogo desconocido, se le suele llamar así, Anónimo del 379. Bueno, ese autor, que evidentemente era un astrólogo practicante, un astrólogo que manejaba la astrología no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, dejó un texto donde nos habla de las estrellas fijas y de la forma de trabajar con ellas. Y allí él describe esa forma que modernamente se asocia con la palabra parán. Entonces, cuando digo que el uso moderno es consistente con la forma en la que se practicaba la astrología greco-romana, es decir, en los primeros siglos de la astrología, bueno, pueden creer que efectivamente es así. O sea, en la antigüedad, la primera forma de trabajar con las estrellas fijas no fue a través de las longitudes zodiacales, como les explicaba en la charla pasada, sino a través de esta vía de las paranatelontas. Entonces, la relación se generalizó para considerar cualquier par de indicadores que puedan estar ascendiendo, poniéndose, culminando o anticulminando simultáneamente. Por ejemplo, si Júpiter estuviese culminando en el mismo momento en el que la estrella Rigel asciende en el horizonte, entonces diríamos que Júpiter y Rigel están en Parán, a pesar de que no están ascendiendo las dos estrellas al mismo tiempo, o sea, el planeta y la estrella al mismo tiempo, sino que Júpiter está en el meridiano local y Rigel está en el horizonte local, que es lo que significa que Rigel esté ascendiendo y que Júpiter esté culminando. Entonces, Júpiter en el meridiano local, Rigel en el ascendente local,
bueno, esos dos indicadores estarían en Parán. Bien, luego viene esto otro que también es muy importante. Para considerar que dos indicadores estén en Parán dentro de una carta natal, no es que en la carta natal, que en el momento del nacimiento de la persona, uno de ellos estaba culminando y el otro estaba en el horizonte o también culminando o anticulminando. No, basta con que la correspondiente condición ocurra o haya ocurrido en algún momento entre el amanecer previo y el amanecer posterior. Es decir, yo calculo la carta natal y busco el rango que va entre el amanecer anterior y el amanecer siguiente. Y si en algún momento de ese tiempo se dio una relación de Parán, yo digo que esa estrella y ese planeta están en Parán en la carta natal de la persona. Vamos a ver un momentito rápidamente. Puede ser que no logre. Yo les quería hablar hoy también de las dodecatemorias y quería tocar el caso de la muerte de Melvin Byron, que fue un evento que impactó a Rod Serling y que de alguna manera está muy vinculado con el nacimiento de la dimensión desconocida. Pero esto de lo de los Parán es importante. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan con estrellas fijas, pero estoy seguro de que quienes trabajen con estrella fija, de que la mayoría de quienes trabajan con estrella fija trabajan exclusivamente con las longitudes zodiacales. Y es cierto que el trabajar conjunciones entre planetas y estrellas en función de la longitud zodiacal es válido y hay una tradición por detrás, pero no es la única forma. Insisto en lo que les dije la vez pasada, no es la única forma de trabajar la relación entre estrellas fijas y planetas. Si ustedes van a, vamos a buscar por aquí, vamos a buscar la página de astro.com. Ustedes seguramente conocen esta página, astro.com. Si no la conocen, los invito a revisarla porque realmente es un recurso extraordinario. Y en particular aquí pueden calcular los paráns tal como los define Bernadette Brady. Vamos a buscar, creo que tengo por aquí la carta de Rod Serling. Vamos a poner la carta de Rod Serling y vamos a buscar aquí donde dice el tipo de carta, vamos a poner especial. ¿Ok? Vamos a calcular carta especial. Dentro de carta especial vamos a buscar aquí está paráns de acuerdo a Bernadette Brady, incluyendo Urano y Plutón. Tomamos esa opción y le damos clic para que nos muestre el resultado, y lo que les va a mostrar es un archivito que pueden guardar, un par de páginas, donde en la primera página están los datos de la carta, posiciones de planetas, aspectos, declinación, latitud, en fin, lo habitual. Pero en la segunda página están los famosos paráns. Vamos a aumentarlo un poquito para que se vea mejor. Ok, ahí está. Ahí está. ¿Están viendo la imagen? Ok, perfecto. Entonces, aquí, ¿verdad? Van a tener los paráns de la persona. Y entonces tienen varios indicadores. La estrella heliacal ascendente. Esto puede aparecer en español. Yo lo tengo en inglés, pero si ustedes tienen astro.com configurado en español, el texto les aparecería en español. La estrella heliacal ascendente, la estrella heliacal descendente,
las estrellas que ascienden, serían lo que ella llama estrellas de juventud. Entonces, por ejemplo, o sea, serían las estrellas que están más activas en la juventud, durante la etapa juvenil de la persona. Entonces, por ejemplo, Marte está en Parán con el Sol, ¿verdad? El Sol está en Parán con Marte porque el Sol y Marte estaban ascendiendo juntos. El Sol está en Parán con la estrella El Nat porque cuando el Sol se estaba poniendo, la estrella El Nat estaba ascendiendo. Eso es lo que significa Set Rise. Set es ponerse, Rise es ascender. Entonces, o aquí Fomalhaut, fíjense que dice Cool Rise. Entonces, eso significa que cuando el Sol estaba culminando, la estrella Fomalhaut estaba ascendiendo. Entonces, Bernadette Brady agrupa todas las estrellas que en su relación de Parán con algún planeta de la carta están ascendiendo y dice que esas son estrellas de la juventud. Luego hace lo mismo con las estrellas que estaban culminando y dice que esas son las estrellas de la flor de la vida, de la madurez, de la flor de la vida. Luego dice, hace el mismo análisis con las estrellas que estaban descendiendo y dicen que son las estrellas que caracterizan los últimos años, la vejez de la persona. Y luego habla de las estrellas que estaban culminando y dicen que esas son las estrellas que le dan fundamento a la vida de la persona, que están siempre presentes allí, que de alguna manera son como un piso durante la vida de la persona. La interpretación de cada una de esas relaciones la pueden encontrar, ¿verdad? Si van a River, vamos a River, si van a River, ustedes saben que, como anuncié en el foro general, en el foro de charlas y tertulias, abrí un tópico para reunir todos los materiales de estas charlas. Recuerden, quienes están comenzando con River, que en la parte izquierda tienen la sección forums. Si hacen clic en ella, les aparecen todos los foros y a medida que se van moviendo a los diferentes foros, esos foros se van a agregar al menú que tienen aquí en la parte izquierda. Entonces, en el foro charlas y tertulias, en la sección topics, recuerden que tienen dos secciones siempre, la sección chat y la sección topics. En la sección topics pueden ver que existe un nuevo tópico que se llama la dimensión desconocida. Si hacen clic allí, van a ver que están todos los enlaces que he compartido. En particular, aquí iré colocando los enlaces de la primera charla, pero coloqué también todos los enlaces para descargar los diferentes capítulos o materiales de apoyo, etcétera, etcétera. Y en particular está, por ejemplo, este enlace a la sección donde encuentran los libros de Bernadette Brady sobre estrellas fijas, ya que lo hemos tocado en estas charlas. Y aquí pueden descargar ese libro que se llama Star and Planet Combination. En este libro, Star and Planet Combination, encuentran la forma de interpretar esa información que pueden obtener a través de astro.com. Es decir, si ustedes quieren trabajar estrellas fijas de una forma diferente a la que se usa habitualmente a través de las longitudes zodiacales, pueden probar con este enfoque de Bernadette Brady, que puede resultar un poco difícil de entender al comienzo y puede resultar también un poco trabajoso, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo extra para poder usarlo, pero vale la pena. Lo que uno encuentra a través de este enfoque definitivamente es un aporte, es interesante, es algo que ayuda a redondear la interpretación de una carta.
Con esto no estoy diciendo que los contactos a través de longitud zodiacal no sean válidos, no nos den también información útil. Como explicaba la vez pasada, hay más de una manera de abordarlo. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Regresando a la carta de la dimensión desconocida, si nosotros estudiamos la relación del Sol de la dimensión desconocida con la estrella Vindemiatrix o la estrella o la relación de Júpiter con la estrella Bungula, o con la estrella Bellatrix, ¿verdad? Que estaría en conjunción con el ascendente. Todo eso es probable que también nos dé información. Pero también, si ustedes van a Chart Settings, y en Chart Settings activan coordenadas horizontales, ¿verdad? Si activamos coordenadas horizontales y vemos, por ejemplo, que la estrella de Deneb por coordenadas horizontales, es decir, por azimut, tiene una relación con la Luna, bueno, esto también da información válida. O sea, y no tiene nada de raro que haya más de una forma en la que ese punto notable del cielo, que es la estrella fija, pueda establecer una relación con esos puntos notables de las cartas que son los planetas. Es decir, como resumen de todo lo que les he comentado. Uno, recordemos que las estrellas fijas son importantes para nuestro análisis, tienen algo que aportarnos al momento de analizar cualquier carta, pero también recordemos que hay más de una manera de establecer esas relaciones y que limitar el análisis a las conjunciones a través de longitud zodiacal está limitando un poco el poder de la herramienta, el poder de las estrellas fijas como fuente de significados para la interpretación. Vale, bien. Bueno, me llevé menos tiempo. Yo me imaginaba que iba a haber preguntas cuando mostrara lo de los Parán y nos fuéramos a astro.com y todo lo demás, pero asumo que quedó claro, ¿verdad? Asumo que la forma de trabajar quedó clara y dónde encuentran los recursos para hacerlo quedó claro. Entonces nos queda tiempo, así que vamos a ir a Norma Iris. Pregunta. Ok, sí hay pregunta. Fíjate, Norma Iris, no diría, o sea, no quiero meterme ahorita con la interpretación de estrellas puntuales, porque digamos que eso nos va a ampliar o se puede extender de una manera indefinida. Las preguntas eran más con relación a como la que está haciendo Carolina, los recursos, la parte técnica, la parte conceptual, porque si nos ponemos en este momento a hacer el análisis a través de estrella fija, bueno, como digo, se nos va a ir el resto de la sesión allí. Lo que podríamos hacer sería quizás la semana que viene tenerlo ya todo preparado, porque recuerda una cosa, es realmente muy difícil tener en la mente todos los significados de las estrellas fijas. Es un salto cuántico con relación al número de indicadores. Uno trabaja con un número acotado de planetas, asteroides, y súbitamente cuando introduces las estrellas fijas, eso se multiplica de una manera bárbara. Entonces resulta muy natural que uno se apoye en los textos. Es decir, que si yo quiero entender el significado de Deneb con la Luna, busque a Deneb. Bueno, por ejemplo, podríamos hacer eso. Vamos a buscar un momento. Y esto sí me sirve para explicar otra cosa del libro de Brady. Vamos a buscar aquí el libro de Brady un momento. Brady, Star, aquí está. Star and Planet Combination. Vamos a abrirlo. Ok. Sí,
Fíjate qué ocurre. El libro de Vivian Robson está en español, Norma Iris, es verdad, y uno lo puede utilizar. Pero el libro de Vivian Robson, bueno, fíjate, el libro de Vivian Robson es casi lo mismo. Fíjate, vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar, déjame ponerlo como estaba antes. Vamos, ajá, aquí está. La luna con Deneb, ¿verdad? Ahí tenemos la luna con Deneb. Si yo hago clic sobre Deneb y busco aquí interpretación, perdón, ajá, ahí está. Interpretación, hago clic sobre el Deneb y busco interpretación, consigo más o menos la misma información que vaya a conseguir, aunque en este caso mucho más reducida, pero el mismo tipo de información que voy a conseguir en el libro de Vivian Robson, porque ese libro se basa sobre todo en la tradición tolemaica, donde las estrellas se describen como expresiones de los planetas. Es decir, por ejemplo, nos dicen que Deneb sería una combinación de Venus y Mercurio, ¿verdad? Entonces, la interpretación va de combinar las asociaciones de la Luna con las asociaciones de Venus y de Mercurio. Si uno hace esa combinación, entonces resulta natural que asociemos como palabra clave de la estrella inteligencia, creatividad, originalidad, ingenuidad, la astrología, también la escritura, el público, y no tengo idea de por qué lo asocian con mordidas de perro, pero también la asocian con mordidas de perro por lo que estamos viendo. Y nos dicen que la estrella es afortunada. Entonces, en el libro de Vivian Robson, probablemente tú vas a encontrar este tipo de aproximación extendida, expandida, lo cual puede ser que tenga aporte más interesante, pero ya se ve más o menos el estilo. Es un estilo tipo recetario, donde hay realmente poco espacio para las asociaciones simbólicas, más allá de esta especie de reexpresión de la estrella en términos de planeta, que no goza de un consenso universal. El mismo Robson, ¿verdad? El mismo Robson lo menciona cuando hace la descripción de las estrellas. Él dice, según Ptolomeo, esta estrella es de la naturaleza de tal y tal planeta, pero según tal otro astrólogo es de tal y tal otra, y según de este otro astrólogo de tal y tal otra. O sea, se ve que no hay un consenso universal, y además, ¿quién ha dicho que una estrella fija necesariamente debe poder ser expresada como una combinación de significados planetarios? Entonces, como digo, el libro de Robson es un clásico, es importante tenerlo, es bueno darle una mirada, pero realmente yo los invito a que le den una oportunidad a este libro de Bernadette Brady, a este libro de las estrellas y de las combinaciones de estrella y planeta. Aquí vamos a buscar Deneb. Vamos a buscar Deneb. Claro, yo sé que está en inglés, y que por supuesto eso establece una limitación, ¿verdad? Pero si ustedes descargan el PDF, pueden copiar, desde el PDF pueden copiar el texto y pasarlo por el traductor de Google, y el traductor de Google ayuda bastante. El traductor de Google realmente puede ser no, disculpen, esta sí es Deneb. Deneb, o sea, cuando ustedes buscan Deneb van a encontrar dos Deneb. La Deneb anterior, Deneb Algidé, que es de otra constelación, es de Capricornio, y esta Deneb, o sea, la que normalmente uno llama Deneb. Cuando uno dice Deneb, normalmente se refiere
a la estrella de la constelación del cisne, o sea, a la estrella más brillante de la constelación del cisne. Entonces, Bernadette Brady nos habla de la simbología del cisne, nos habla de las asociaciones que tenía el cisne, por ejemplo, que el cisne no solamente es como lo vemos hoy en día, símbolo de gracia, de belleza estilizada, sino que también en la antigüedad se asociaba a la agresividad, por ejemplo. O sea, había características de agresividad asociadas al cisne. El cisne como un animal que defendía su territorio, ese tipo de cosas. En fin, ¿no? Nos habla de ese simbolismo del cisne, nos habla de los principios asociados a la estrella de Neb. Nos dice que el principio básico de la estrella es que es la estrella del chamán, que representa al guerrero espiritual. Se extiende, ¿verdad?, en esas asociaciones, y luego habla de la estrella en los diferentes roles. Roberto dice, disculpe Eduardo, me tengo que retirar. Vale, gracias por participar, Roberto, que estés bien, bye. Luego seguimos con los distintos roles de la estrella, de Neb como estrella de ascenso heliacal, de Neb como estrella de descenso heliacal, de Neb en el horizonte o en el medio cielo o en el meridiano local, justo en el momento del nacimiento. Es decir, si está en un pivote justo en el momento del nacimiento. La correspondencia psicológica, la localización según Ptolomeo, las ciudades asociadas. Luego nos dice de Neb en Parán, en esa relación de Parán que les comenté antes, con cada uno de los distintos planetas. Pero aquí es donde viene lo interesante. Esto que dice Bernadette Brady de la relación entre una estrella y un planeta a través del Parán, también es válido para otros tipos de relación. Es decir, ella está haciendo una asociación simbólica entre todo lo que representa el correspondiente planeta y ese bagaje simbólico que ella ha ido desarrollando para la correspondiente estrella. Y ese vínculo es válido, ya sea que se dé por Parán, ya sea que se dé por Azimuth, como en el caso que estamos viendo ahorita, o ya sea que se dé por longitud zodiacal. En cualquiera de esos casos, el texto que encuentran aquí es un texto que les puede dar una clave interpretativa válida para entender la relación. Por ejemplo, en el caso de la dimensión desconocida, con la estrella de Neb, ella dice, caminar un camino diferente del de las expectativas sociales. Y díganme ustedes si esa serie, si la dimensión desconocida, no caminó un camino diferente al de las expectativas sociales. O sea, aquí está súper claro esa idea de que la dimensión desconocida se apartó de los parámetros establecidos hasta ese momento. Abrió todo un capítulo nuevo para la televisión y todavía hoy en día esa serie sigue siendo inspiración para cantidad de productos de fantasía o de ciencia ficción que beben de esa fuente que fue la dimensión desconocida. Entonces allí está muy pero muy clara la relación, y además si vinculamos eso con lo que dijimos hace un rato, de que la luna nos habla de la relación con la masa, ¿verdad? La relación con el público, que sería a través de la luna, de la dimensión desconocida, que estaríamos encontrando claves para ver cómo esa serie se relacionaba con el público en el sentido amplio. Entonces tiene todavía más sentido, porque eso de caminar
un camino diferente al de las expectativas sociales, fue definitivamente uno de los factores que sirvió para posicionar la serie dentro de una audiencia que esperaba con ansia cada semana que saliera el siguiente capítulo. Ir en contra de las expectativas de otros, o sea, para seguir nuestras propias creencias. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, eso también cuadra con la serie. También nos da otra asociación que sería un desprecio arrogante o una ¿cómo sería la traducción? No darle importancia, una actitud arrogante de no darle importancia al bienestar de otros, ¿verdad? De desentenderse o no darle importancia o desechar, desechar arrogantemente el bienestar de otros. Ese sería el lado negativo de la relación entre la luna y esta estrella, ¿verdad? Esta estrella de Nep. Y fíjense que cuando hace un rato hablábamos de la luna de la serie en relación con la luna de Catalina, ¿verdad? Que ofreció su carta para que hiciéramos ese ejercicio de sinastría, uno también podría decir que la serie no se preocupaba por el hecho de que pudiera generarle miedo o angustia al espectador. O sea, que era una serie que era capaz de jugar con el hecho de provocar emociones negativas en el espectador. Emociones como miedo o angustia o incertidumbre, o plantear dudas de tipo existencial, cosas que pueden de alguna forma comprometer el bienestar del otro, también estaban de alguna forma presentes en la serie. Así que esa otra asociación que menciona Bernadette Brady también tendría sentido. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven cómo esta relación de la estrella de Nep, aunque la hayamos establecido de una forma distinta a la forma que describe Bernadette Brady, igual funciona o le sirve al tipo de relación que establecimos? Es decir, Brady habla de relaciones por Parán, nosotros aquí establecimos la relación por Asimov, y sin embargo la interpretación de Brady resulta válida, ¿verdad? Sí, es un tema más para revisar. Les comento algo. Si se reúne un grupo de por lo menos 6 personas que estén interesadas en que hagamos un pequeño curso de estrellas fijas, yo estaría dispuesto a darlo. El costo sería el habitual de los cursos que doy, pero eso, si se reúne un grupo de por lo menos unas 6 personas que estén interesadas en abordar este tema en profundidad, podríamos pensar en dedicarle unas 6 sesiones, o sea, un curso de 6 sesiones para trabajar estrella fija. Después colocaré en el foro del grupo esta oferta, esta posibilidad, y si se reúne ese grupo de unas 6 personas que quieran que hagamos ese curso, entonces bueno, lo preparo y lo damos, no hay ningún problema. Bien, perfecto, nos quedan todavía 10 minutos, los voy a dedicar al otro tema que quería introducir, que era el tema de las dodecatemorias. O sea, igual que las estrellas fijas, las dodecatemorias forman parte de la tradición astrológica, y evidentemente no voy a poder trabajar con ellas en esta sesión, en el poquito de tiempo que nos queda, pero se las quiero mencionar para que sepan de qué se trata, porque las vamos a usar. Es muy interesante hacer análisis a través de dodecatemoria. Es una de las cosas más maravillosas que he encontrado en los últimos tiempos. O sea, hacía tiempo que no me encontraba con un aspecto de la tradición astrológica que me generara el entusiasmo
y la sensación de asombro que me han producido las dodecatemorias. O sea, las conocía, conceptualmente las conocía desde hace años, pero no las había incorporado a la caja de herramientas, no les había dado la oportunidad de probar qué tan bien funcionan. Y resulta que en una clase particular que vi el año pasado, la persona a la que le estaba dando la clase me pidió por las dodecatemorias y me pidió hacer el análisis de un personaje famoso, incluyendo en el análisis las dodecatemorias. Yo lo hice porque, bueno, cuando doy clases particulares, las hago en función de los intereses de la persona. Entonces, esa fue la primera vez que realmente puse a prueba las dodecatemorias, más allá de conocerlas conceptualmente. Y resultó algo maravilloso. Lo que encontré allí fue fantástico. Después estudié mi propia carta por dodecatemoria, apliqué la técnica combinándola con técnicas prospectivas, combinándolas con progresiones, direcciones, en fin, ¿no? La técnica realmente me entusiasmó. Bien, les cuento de qué va, qué son las dodecatemorias. Básicamente la idea es subdividir cada signo y asignarle una porción de cada signo a los diferentes signos del zodiaco. La forma de dodecatemorias con la cual trabajo, hay dos maneras de trabajar con dodecatemoria. Una en la que cada signo se divide en 13, de tal manera que el primer signo sería el propio signo y el último signo volvería a ser también el propio signo. Es decir, comenzaría la división en Sagitario y terminaría en Sagitario. Esa es la dodecatemoria que equivale al armónico número 13. Trabajar con esa dodecatemoria que les acabo de describir y trabajar la carta del armónico 13 es exactamente lo mismo. Si ustedes activan el armónico 13 en el set o en cualquier programa de astrología, la carta que les va a aparecer allí sería, o sea, y que en el programa aparece como armónico 13, sería la misma dodecatemoria del 13 que les acabo de comentar. Esa es la menos utilizada en la tradición astrológica de los primeros años, o sea, en los primeros siglos de la astrología, el único autor que describe esa manera de calcular las dodecatemorias es Pablo de Alejandría. En el libro de Pablo de Alejandría, el método de dodecatemoria que se describe es ese que les acabo de decir y que equivale al armónico 13. Pero el método que describen los demás autores es dividir en 12 y darle entonces 2,5 grados a cada signo, comenzando por Sagitario. Por ejemplo, si estoy viendo las dodecatemorias de Sagitario, comienzo por Sagitario y termino por Escorpio. Entonces eso trae como consecuencia que si yo coloco 2 signos consecutivos, ¿verdad? Sagitario y Capricornio, por ejemplo, la última dodecatemoria de Sagitario sería Escorpio y la primera dodecatemoria de Capricornio sería Capricornio. Entonces, la dodecatemoria de Sagitario me la estoy saltando cuando paso de un grado al otro, ¿verdad? Cuando paso de la dodecatemoria de la última dodecatemoria de Sagitario a la primera dodecatemoria de Capricornio, estoy dando como un salto instantáneo entre 2 signos que no son adyacentes. Y eso es algo que le disgusta a quienes trabajan con armónicos, quienes trabajan con la lógica de los armónicos, por ejemplo Robert Hahn. O sea, es posible que conozcan ese nombre. Robert Hahn es uno de los astrólogos más conocidos hoy en día y sin duda alguna un referente para la astrología de finales del siglo XX y comienzos de este siglo XXI. Y Robert Hahn, cuando hizo la presentación de la técnica en un artículo que publicó en los años 80,
él consideraba esta segunda forma de dodecatemoria como una especie de corrupción de la dodecatemoria original. Pero en ese momento él no tenía toda la información. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, y hoy en día se sabe que esta forma de dodecatemoria está descrita en tablillas cuneiformes que han sobrevivido de la época babilónica. Es decir, esta forma de dodecatemoria es muy antigua, y tan antigua como la otra. O sea, también en tablillas cuneiformes se encuentra la dodecatemoria, que es la distribución o sea, que es equivalente al armónico 13. Ambas dodecatemorias existen en esas tablillas antiguas. Lo que digo es que uno no puede decir que una de ellas sea una forma corrupta de la otra, que fue la tesis de Robert Hahn en ese artículo que publicó, en ese ensayo que publicó en los años 80. Yo creo que hoy en día él corregiría, ¿verdad? Seguramente habrá corregido esa posición. Y yo probé las dos, las dos formas de dodecatemoria, y la que más me gustó, la que más me funcionó y la que me generó el entusiasmo que les comentaba antes, era esta. Por cierto que aquí está la famosa tablilla. Aquí está, déjenme ponérsela más grande para que la vean. Vamos a ponerla. Ajá, aquí está. No sé si la están viendo, pero esta es una de esas tablillas de arcilla anteriores a la astrología griega, y allí está el signo de Leo en la parte de arriba, y abajo están los 12 signos en segmentos de 2,5 grados. Es decir, es la dodecatemoria de 12, no la dodecatemoria de 13. Esa dodecatemoria de 12 también existe en la astrología hindú. La llaman Duadasama o algo por el estilo, ¿no? Yo no manejo mucho la astrología hindú, la astrología védica, pero es algo así, Duadasama o algo similar. Con ese nombre se ha conservado esa dodecatemoria en la astrología hindú. Entonces esta es, don Eduardo, ¿a usted le gustó más la dodecatemoria del 13 que no, me gustó más la del 12 que la del 13. O sea, me gustó mucho más la dodecatemoria que no es un armónico. O sea, yo creo que el rechazo de Robert Hahn a la dodecatemoria del 12 y el haberse decantado por esa dodecatemoria del 13 tiene que ver con que para Robert Hahn los armónicos son como el gran aporte para entender la astrología, el gran aporte moderno para entender la astrología, o por lo menos uno de los grandes aportes modernos para comprender la astrología. Generó mucho entusiasmo en su momento, pero en el fondo, luego de pasado el tiempo que ha transcurrido, las varias décadas que han transcurrido desde que se introdujeron los armónicos, yo creo que uno se da cuenta de que sí, los armónicos dan información, pero no han revolucionado la astrología como prometieron al comienzo, ¿verdad? No han terminado siendo la gran reformulación del sistema astrológico. Entonces, ¿cómo no? Los armónicos tienen su valor, pero yo creo que uno no tiene por qué rechazar una técnica antigua por el hecho de que se parezca pero sea diferente a la técnica de armónico. El razonamiento de Robert Hahn es un poco eso. La dodecatemoria pura es igual a los armónicos modernos. La dodecatemoria impura sería la que rompe las pautas de los armónicos modernos. Y esa es definitivamente una visión muy sesgada por lo que es nuestra posición contemporánea o nuestra situación contemporánea dentro de esa evolución de la astrología. Bien, pero definitivamente esta es la que a mí me gusta, la que divide el signo en 12 segmentos de 2,5 grados cada uno. Bien, ¿cómo se trabaja con dodecatemorias? Me voy a tomar unos minuticos más, nos vamos a extender un poquito más
o sea, nos faltaría un minuto para terminar, me voy a tomar unos minuticos para terminarles la idea. ¿Cómo se trabaja con dodecatemoria? Bueno, si un planeta está, por ejemplo, en la mitad de este espacio de 2,5 grados, ¿verdad? Que representa la dodecatemoria. Fíjense que aquí cada segmentico es medio grado. Aquí está el espacio que va desde el grado 0 hasta el grado 5, ¿no? Entonces, cada segmentico de estos es medio grado. Bueno, no, perdón, medio grado no, es un quinto, perdón, un quinto de, claro, esto es, no, perdón, disculpen, esto es del 0 al 12, sería 1, 2, 3, no, correcto, es un grado, perdón, es un grado, disculpen, es un grado. Esto debería, bueno, es que no me está cuadrando bien aquí. Claro, porque esta es la del 13. Esta es la del 13, claro, no me está cuadrando porque cambié la imagen, yo no entendía qué pasaba aquí, porque yo puse las dos. Arriba tengo la del 12 y abajo tengo la del 13. Fíjense que en la del 13 se dividen en 13, o sea, comienza en Sagitario y termina en Sagitario, y entonces cuando yo paso de la última dodecatemoria de Sagitario a la primera de Capricornio, el paso es realmente de Sagitario a Capricornio. Esta es la que le gusta a Robert Hahn. La que tengo ahorita en pantalla es la que le gusta a Robert Hahn. En la de arriba, y efectivamente, tal cual, como bien dice Fabio, aquí tenemos un grado, es un grado, cada segmento de esto es un grado. Entonces vemos que del grado 0, ¿verdad? Del grado 0, al grado 2,5, fíjense que termina en el grado 2,5, ¿verdad? Este es el grado 1, este es el grado 2, y aquí llegamos a la mitad del grado 2, o sea, entre el grado 2 y el grado 3. En el grado 2,5 estaría terminando la dodecatemoria de Sagitario, o sea, la primera dodecatemoria de Sagitario que corresponde al propio signo. Entonces, cualquier planeta que caiga entre ese grado 0 y el grado 2,5, o sea, cualquier planeta que caiga allí, se va a proyectar al propio signo de Sagitario. ¿Cómo se proyecta? De manera proporcional. Si está justo en la mitad de ese segmento, estaría cayendo en el grado 15 de Sagitario, en la mitad del signo. En cambio, por ejemplo, supongamos un planeta que esté en el grado 5 minuto 1 de Sagitario. Bueno, ese planeta que está en el grado 5 minuto 1 de Sagitario se proyectaría al comienzo de Capricornio. En los textos medievales, y bueno, y en textos más antiguos también, textos clásicos también, eran muy comunes tablitas como esta que les estoy poniendo aquí en pantalla. Vamos a ampliarla. Ok, tablitas como esta en las cuales nos dicen, por ejemplo, fíjense lo mismo que les estaba diciendo, los primeros 2,5 grados de Sagitario son Sagitario, los siguientes 2,5 grados de Sagitario son Capricornio, y así sucesivamente, de 2,5 grados en 2,5 grados. Bien, como digo, uno puede hacer un cálculo exacto, ¿verdad? Usando esas posiciones puedo hacer un cálculo exacto, y entonces si regresamos a la carta de la dimensión desconocida, vamos a colocar otra vez la carta como la teníamos, ¿ok? Y entonces, como segunda rueda, después les voy a explicar cómo se calcula esto. Evidentemente no me da tiempo hoy de explicarles cómo se calcula, pero es posible calcular las dodecatemorias. Bueno, hay dos maneras de trabajar con esto, ¿no? Yo tengo, ¿verdad? La posibilidad que en el programa de activar una columna de dodecatemoria, pero ahí solo me da el signo, ahí solamente me diría que la dodecatemoria de un sol en el grado 9 de Libra cae en Capricornio, pero no me dicen qué grado de Capricornio cae. Hay una manera de hacerlo que no es muy complicada, se las explicaré la semana que viene,
donde uno puede encontrar justo la posición en la cual estaría cayendo el sol, en qué lugar de Capricornio estaría cayendo el sol. Fíjense que aquí el sol de la segunda rueda cae en Capricornio. Aquí me están diciendo que la dodecatemoria del sol está en Capricornio, y efectivamente está en Capricornio. O por ejemplo, fíjense que me dicen que la dodecatemoria del ascendente está en Capricornio, y también allí el ascendente está en Capricornio. Como digo, luego les explicaré cómo se realiza ese cálculo, cómo lo pueden hacer. Para hacerlo es un procedimiento o sea, a mí me gusta este programa, el set, porque permite inventar mucho, permite sacarle provecho al programa más allá de lo que el programa ofrece originalmente. El programa no tiene manera de calcular las dodecatemorias, pero combinando el programa con una hojita de cálculo en Excel, uno puede lograr este resultado que están viendo ustedes en pantalla. Como digo, no se los voy a explicar ahora, se los explico la semana que viene, pero fíjense en la interpretación. Cuando yo activo las dodecatemorias de la dimensión desconocida, el ascendente y el sol aterrizan en la casa 8. Y eso es súper significativo. Bueno, y el regente de la casa 8, Saturno, también cae en la propia casa 8. Es decir, la casa 8 adquiere una importancia tremenda que en la carta original no aparece. Fíjense que en la carta original de la serie, la casa 8 prácticamente no tiene mayor relevancia. Y resulta que esta es una serie que respira casa 8. Es una serie que continuamente nos está hablando de situaciones extremas, de cómo le cambia la vida a una persona de un momento a otro. Nosotros vimos eso a través de Plutón. Lo asociamos con la conjunción de Venus y Plutón en la carta natal. Pero fíjense cómo al activar las dodecatemorias, la casa 8 adquiere una relevancia tremenda. Ese es el poder de las dodecatemorias. Las dodecatemorias resaltan aspectos de la carta o relaciones entre planetas que pueden pasar desapercibidos cuando uno ve el esquema original. Fíjense que por otra parte, Júpiter, por dodecatemoria, aparece en la casa 5. Es decir, la casa 5, que ya estaba muy fuerte, que era la casa más importante, adquiere todavía mayor fuerza por la presencia de Júpiter y de la parte de fortuna allí. En fin, o sea, no me voy a extender ahora en el análisis, pero esta es una técnica muy poderosa, que igual que las estrellas fijas, igual que los invito a investigar y a experimentar con las estrellas fijas, bueno, también los invito a investigar y a experimentar con las dodecatemorias. Vale, bien, vamos a dejar la charla de hoy hasta aquí. No sé, podemos dejar unos minuticos más para cualquier comentario, pregunta, duda que puedan tener en este momento. Tu entusiasmo se contagia. Qué bueno, me alegra muchísimo, esa es la idea. Cuando algo nos entusiasma, uno quiere compartir eso que lo entusiasma con los demás. Vale, bien. Vale, qué bueno. Gracias a ustedes por participar. Me alegra mucho que les haya gustado la charla. Si no hay ninguna pregunta en este momento, yo creo que entonces sí, lo dejamos hasta aquí. Y la semana que viene retomamos en este punto y continuamos viendo qué otras cosas vamos encontrando en este recorrido. Por lo pronto, apago la grabadora.